Bienvenido nuevamente hoy jueves a este quinto episodio de Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido. Es un gusto estar aquí y el día de hoy tendremos un episodio súper interesante. Seguramente tú, como muchos de nosotros, te habrás preguntado por qué algunos vendedores arrasan o son unos Midas. Todo aquello que tocan lo vuelven oro. Y hay otras personas que luchan un poco más por conseguir sus metas. Aquí estaremos evidenciando que la suma, la combinación de estos tres elementos, aptitudes, actitudes y estrategia, son el resultado de un proceso de discernimiento personal en donde integramos a la ecuación a las personas. Comenzamos. Se habla mucho sobre las aptitudes, pero creo que es muy pertinente hacer una clarificación sobre el término, al menos en este capítulo del podcast. Estoy entendiendo como aptitudes todas aquellas capacidades que tiene la persona en relación a su producto, al mercado, a todo aquello que tiene que dominar para poder realizar este proceso que debería ser muchas veces consultivo y que en la mayoría de las ocasiones se queda simplemente en una transacción comercial. Estas aptitudes tienen más que ver con la persona que está vendiendo que con el producto o con el servicio en sí. Y esa es una cosa que me gustaría mucho resaltar en este primer punto. La mayoría de las veces estamos pensando en nuestro pitch o nuestro speech, dependiendo de lo que tengamos que realizar, y estamos pensando en cómo decirle a aquella persona para convencerla, para tratar de disuadirla o en el mejor de los casos de hacer que diga que sí, ¿no? Para cerrar una venta. Pero no nos ponemos a veces en su lugar, no nos ponemos en sus zapatos, no sabemos desde dónde compra, cómo viene, qué necesidades tiene. Es una necesidad urgente, es una necesidad profunda, quizá de crecimiento, a lo mejor ha ahorrado mucho para comprarse este nuevo producto o servicio, y debemos entender esa parte. Y creo que de las tres principales aptitudes que se vuelven prioritarias para optimizar nuestro proceso de ventas, yo pondría a la cabeza la empatía. Para mí, la empatía tiene que ver con la forma en que somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Pero ojo, para podernos poner en los zapatos del otro, debemos pensar que el otro anda descalzo. Eso quiere decir que tenemos que despojarnos de nuestra percepción si estuviéramos en sus zapatos. Tendremos que ponernos de facto a entender realmente cómo es aquella situación, aquella persona, aquel producto o servicio y qué aptitudes nuestras como persona podemos sumar para que se den de una mejor manera y lleguemos a la concreción de esa venta. La empatía también tiene como característica específica la percepción de aquella persona que tenemos enfrente. ¿Cómo lo percibimos o lo percibimos simplemente? Tenemos que ser muy conscientes de aquello que la persona nos está diciendo desde una perspectiva no verbal, en su tono de voz, en su atuendo, en el tiempo que tiene disponible hacia nosotros. Esa empatía nos entra por los ojos y nos entra por los oídos casi siempre. Sin embargo, les propongo el ejercicio de ver con los oídos y escuchar con los ojos. Creo que es un elemento vital para que podamos ir entendiendo cómo encauzar nuestras aptitudes hacia el logro de los resultados. La segunda característica que creo que tiene mucho que ver con estas aptitudes es la del conocimiento del producto o servicio. Y no estoy hablando de las características técnicas puntualmente. La mayoría de estos productos o servicios lo que están buscando es la satisfacción de una necesidad muy puntual. Y muy pocas veces nos enfocamos en destacar los atributos o los beneficios que ese producto o servicio brinda y las particularidades, que lo distinguen de otros productos que son nuestra competencia. Entonces creo que una aptitud muy valiosa en este proceso de las ventas es conocer en 360 grados lo que implica el proceso productivo, las fases en que se realiza, los involucrados, por qué tiene un valor diferente frente al mercado, de qué manera podemos presentarlo dependiendo del tipo de segmentos, nichos o micronichos con los que trabajemos. Y es imprescindible que dentro de esta empatía
tratemos de ver a la persona, como mencionaba anteriormente, no como un signo de pesos o como una posibilidad de cierre de venta, sino realmente verla desde el discernimiento del que hemos hablado ya en episodios anteriores, para entender cómo podemos sumarle realmente valor a la persona, que la venta se dará sola. Y el tercer elemento dentro de estas competencias, de estas aptitudes, lo refiero mucho a la capacidad de integrar las dos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener la capacidad de poder identificar las razones por las cuales esa persona está buscando este producto que yo ofrezco o este servicio por encima de otros, más si estoy siendo recomendada por alguna otra persona, y poner especial énfasis en cómo realizo este proceso. Normalmente estamos pensando en que yo como vendedor tengo toda la responsabilidad y soy también el que se lleva la medallita cuando la venta se realiza. Sin embargo, creo que la empatía la podemos aplicar primero a entender que este proceso de venta que tú puedes llevar a cabo lo puedes realizar sí y solo si hay un equipo detrás que puede soportar todas las actividades internas, los procesos, los procedimientos que pueden hacer que esta venta llegue a buen fin. ¿A qué me refiero? A pensar hasta en las personas de la limpieza. Quizá tienes un punto de venta y las personas llegan a comprar un café y lo que quieren antes de tomar el café es lavarse las manos. Y hay muchas cafeterías que ni siquiera cuentan con un servicio de esa naturaleza, mucho menos un sanitario. Entonces, si yo lo que quiero es lograr que la persona tenga más valor o que se lleve más valor y perciba aquello que yo le estoy ofreciendo de una manera diferente y por eso está dispuesto a pagar, entonces tengo que tener una diferenciación clara. Y esa diferenciación se logra entendiendo muy puntualmente por qué me prefiere el cliente. Entonces, una de las cosas que yo siempre sugiero a los alumnos o a las personas o a los empresarios con los que trabajo con este tema está relacionada con pensar y entender, no solamente pensar racionalmente, ¿no? Sino pensar a partir de lo que percibo, de lo que veo, de lo que la persona me dice, en qué medida y cómo puedo hacerle accesible ese producto o servicio por el que me está buscando. Pero lo que realmente suma valor a esta parte muy puntual es lo que yo como persona tengo como aptitudes para compartir. A lo mejor soy una persona que puede escuchar con mucha atención, que realmente aplico y practico la escucha activa. A lo mejor soy una persona que percibe la realidad del problema que la persona tiene y por qué está buscando este producto en lo particular o este servicio para solucionarlo, y quizá a partir de aquella información y aquella observación pueda ofrecerle una alternativa más factible para la solución que quiere, ¿no? Quizá pueda ser una persona que tiene una capacidad de observación extraordinaria y que puede ver los detalles, ¿no? Cosa que a lo mejor a otros vendedores se les van. ¿A qué quiero resumir con todo esto que he dicho hasta este momento? Que las aptitudes personales son las que enriquecen ese proceso y las que le dan digamos, un extra que potencia los resultados, los posibles resultados, que en este caso son el cierre de ventas. Pero muchas veces nos olvidamos de que estamos vendiéndole a personas, no estamos vendiendo productos y servicios, estamos vendiendo soluciones a personas concretas que tienen necesidades muy puntuales. En el segundo tema, creo que las cosas que más resaltan para cualquiera de nosotros como consumidores de cualquier producto o servicio siempre tienen que ver con el trato que recibimos. Y ese trato a veces lo pasamos por alto porque pensamos o tenemos una autoimagen como vendedores que podemos con cualquier cosa, que somos los mejores vendedores, que si el producto se vendió es porque nosotros somos muy buenos convenciendo al cliente, cuando la realidad es que el cliente compra o no compra, no somos nosotros los que estamos vendiendo, somos el medio a través del cual obtiene la información para poder tomar una decisión adecuada. Sin embargo, estas actitudes que a veces son de prepotencia, que a veces son de poca amabilidad, de poca cortesía, porque lo que estoy viendo es el signo de números en aquella persona que se acercó a mí, sea a través de una llamada telefónica, de una red social, de una videollamada o presencialmente,
creo que siempre tenemos que tomar en consideración cuál es nuestra actitud. Me refiero concretamente a que esta actitud tiene que ser el lugar consciente desde el que realizamos este proceso de venta. Podemos realizarlo desde la necesidad, podemos realizarlo desde el hobby. Habrá muchos vendedores que lo hacen por hobby. Podemos hacerlo desde el corazón, desde la posibilidad realmente de sumar valor a aquella persona que se acerca a nosotros para solucionar un problema o una necesidad. Podemos hacerlo también desde una actitud resiliente, en donde podemos quizá al recibir el rechazo no reaccionar de una forma negativa frente a aquella persona. Podemos tener una actitud pasiva, en donde solamente el cliente hable y nosotros hacemos como que lo escuchamos. Podemos tener también una actitud realmente integral de servicio, en la que podamos no solo escuchar, sino responder con coherencia, adaptar todo nuestro proceso de ventas, lo que decimos, lo que no decimos, lo que escuchamos, lo que el cliente nos dice sin hablar. Podemos integrar todos nuestros sentidos para percibir, para entender y para desde el entendimiento poder responder con coherencia, sumando valor a aquella persona. Insisto, buscando el bien de la persona que va a comprar aquello que vino a buscar, no el nuestro. Cuando lo hacemos desde nuestro propio beneficio, creo que el cliente lo percibe. Yo creo que todos hemos estado en algún momento, en alguna situación para comprar alguna cosa, en donde se acerca una persona con una sonrisa falsa y nos dice, aquí estoy para lo que necesito, ¿no? Y también hemos encontrado personas que a lo mejor llegamos a la tienda, no sé, a la tiendita de la esquina y nos saludan, nos llaman por nuestro nombre, nos atienden, nos preguntan que si lo mismo, o en el café, o como el ejemplo que poníamos ahorita, ¿no? Y creo que eso tiene todo que ver con cómo estoy tratando de sumarle valor a la persona desde la conciencia, desde el aquí y ahora, con todo lo que soy y lo que tengo, dejando de lado la meta de venta o dejando de lado en el sentido de no ponerlo como una prioridad, de tengo que cumplir la meta de venta, sino hacerlo realmente desde el lugar adecuado. ¿Cuál lugar? El que cada quien decida. Pero mi recomendación después de muchos años atendiendo, coachando y mentoreando a vendedores es que hay que hacerlo desde la conciencia, desde el aquí y ahora y desde el corazón. Es la única manera en que podemos realmente compartir la riqueza que somos como personas y la riqueza que podemos aportar a otros. Y también desde ahí es donde podemos recibir del otro una retroalimentación, una reciprocidad que nos hace crecer, quizá nos da una retroalimentación de algo que pudo haber salido mejor o haberse dado de otra manera, o algún proceso interno dentro de la organización que puede mejorarse. Yo creo que esto es súper valioso, porque la actitud con la que recibamos esa retroalimentación tiene todo que ver con el resultado y con la idea que aquel cliente se lleva, no solamente de nosotros como vendedores, sino de la empresa, del equipo, de la marca inclusive, y que muy pocas veces integramos en la ecuación, pero no en generar una imagen de equipo de trabajo, de integración de personas, de desarrollo de las mismas, etcétera. La invitación en este segundo punto es a comenzar a hacerlo desde otro lugar, pensando en el beneficio del cliente, ya que al sumarle valor y al construir una relación basada en una interacción entre personas, estaremos en condiciones de llegar a mejores resultados y lograr no solamente una venta, sino una corriente de ventas. El tercer punto, que es la confluencia de los dos puntos anteriores, el de las aptitudes y las actitudes, tiene todo que ver con la estrategia. Y muchas veces esta palabra se utiliza como de manera un poco prostituida, ¿no? Hablamos de estrategia y pensamos que todos somos expertos en estrategia, y la estrategia es cómo voy de un punto A un punto B, ¿no? En el mejor de los casos. La estrategia la estoy entendiendo yo aquí como la suma de elementos o de pasos tangibles e intangibles que se deben recorrer, información que se debe incorporar, procesos que se deben optimizar o actualizar para tener mejores resultados. Entre ellos, como parte de la estrategia, están, por ejemplo, el conocimiento de nuestro nicho o de nuestro segmento, que a veces decimos, pues yo le vendo a las mamás, ¿no?
pero no sabemos cuáles mamás, si son mamás de la tercera edad o mamás primerizas. Tenemos que ser como muy claros en el segmento al que vamos. Y no estoy hablando de los tradicionales de toda la vida, de los psicosociodemográficos. Estoy hablando de pensar realmente en este cliente como si yo fuera ese cliente. ¿Qué puedo necesitar? ¿De qué manera me gustaría que me hablaran? ¿Qué necesidades puntuales puedo tener que no estoy expresando, pero que el vendedor podría estar percibiendo? El conocimiento del mercado en el que nos movemos o del sector en el que estamos implica también el conocimiento de nuestro entorno. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué los prefieren a ellos y no a mí? ¿En qué suman valor ellos? ¿Estoy dejándolo de hacer yo? Y creo que una de las cosas más importantes dentro de esta estrategia es tener clara nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor no es lo que pensamos nosotros. La propuesta de valor la define siempre el mercado. Y en la medida en que seamos conscientes de eso, estaremos en condiciones de solicitar información, retroalimentación, de cuestionar y de hacer preguntas que nos lleven, estas preguntas poderosas que nos llevan a entender mucho más de lo que hacemos a través o visto a través de los ojos del cliente. Y podemos entonces entender que quizá aquello que estoy presentando de cierta manera debemos cambiar la forma de presentarlo, el tamaño a lo mejor de la información o el tiempo de duración, o que a lo mejor si tengo una persona que es la que va a tomar la decisión, pero que no tiene idea del tema, lo más importante es orientarme más a los beneficios que a las características técnicas que puede tener, a no ser que sea por eso que está viniendo a buscarnos. A lo mejor soy, perdón, un proveedor de materias primas, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo que buscar a alguien que esté certificado, que cumpla todas las normas de salubridad, etcétera. Y a lo mejor la persona que va a comprar, que es nuevo en su puesto, pues no tiene ni idea de todas estas certificaciones y necesidades que se requieren para poder tener la trazabilidad y la inocuidad en producto. Pero si yo, vendedor, tengo la experiencia como para percibir que aquella persona tiene una necesidad muy puntual en ese sentido, será mucho más fácil para mí orientar mi discurso a lo que realmente le importa a esa persona en lo particular. Y eso tiene mucho que ver con el sector en el que estoy, con el segmento para el que trabajo o con el micro nicho o nicho al que estoy dirigiendo mis esfuerzos comerciales. Un segundo punto en este sentido también, y partiendo o retomando la propuesta de valor, es que tengo que tener una comunicación muy clara, muy transparente, muy contundente y reitero, no es una comunicación que yo entienda, la tiene que entender mi avatar, mi cliente, mi posible consumidor, no solamente de una, sino de una corriente de ventas que pueda a mí generarme una tranquilidad y esa tranquilidad me permita actuar desde otro lugar, no solamente desde la necesidad de una venta, ya que todos trabajamos obviamente por una retribución económica. El entender la propuesta de valor y el comunicarla adecuadamente son cosas diferentes. Habiendo entendido lo que el mercado valora de lo que yo hago, debo ahora tener la suficiente calma, paciencia y apertura para tratar de presentar al mercado diferentes posibilidades de comunicación, diferentes contenidos, diferentes títulos, el uso de redes, utilizar quizá horarios diferentes, a lo mejor siempre estoy haciendo mis promociones en redes en la mañana y quizá mi avatar lo que necesita es que yo se las dé a las 3 de la tarde, que es a la hora que tiene un momento para comer y puede verificar el celular, o ya por la noche cuando regreso a casa y a lo mejor requiere subtítulos en aquello que yo estoy enviando, porque necesita leer y tener en silencio el celular y entonces así no pierdo ya un posible cliente que muchas veces ni siquiera considero por dónde va a recibir la información que le estoy aportando. A veces pensamos que solamente la venta personal tiene que tener este tipo de cuidados. La realidad es completamente diferente. La comunicación es todo. No solamente es poder, sino es la capacidad de poder comunicar al mercado aquello en lo que soy único, diferente y sistemáticamente le aporto valor a aquella persona. Eso es lo que genera una fidelidad a la marca y por lo tanto facilita posteriormente más ventas, no solamente con esa persona, sino con ese segmento, porque cada día yo con esa retroalimentación voy conociendo más acerca de cómo soy percibido y cómo puedo mejorar mi servicio hacia ellos. La última parte de la estrategia, que creo que es algo que normalmente no realizamos, es la validación.
Y para esa validación no es que tengamos que hacer, como en muchos casos me tocó, una validación de mercado con la familia. Hace poco estuve acompañando a unas empresarias de una microempresa, de un emprendimiento, de hecho, que hacen chile chiles, digamos, como para salsas, como este tipo de condimentos alimenticios, ¿no? Y ellos me decían, es que ya validé la oferta, es que ya validé el producto, mi primo, mi tío, el amigo de mi amigo, etcétera. Y yo les decía, a ver, momento, ellos te van a decir lo que piensan y es muy valiosa esa retroalimentación, pero tienes que valorarla y validarla con el mercado real de ese producto o servicio que estás generando. Puede ser que para ti sea maravilloso ponerlo sobre una ensalada, ¿no? O ponerlo sobre un pico de gallo, pero habrá personas que no pueden utilizarlo así. Entonces tienes que tener alternativas de uso, alternativas de presentación, validación real del mercado, porque si no lo haces vas a perder no solo tiempo, dinero y esfuerzo, sino que vas a perder una oportunidad extraordinariamente valiosa y única muchas veces de que el mercado te conozca y de que puedas tú como productor, como comercializador, etcétera, tener la posibilidad de adaptar ese producto o servicio a las necesidades puntuales que ni siquiera imaginaste. Les pongo un caso muy concreto. Tuve yo un emprendimiento, una empresa en la que realizaba repostería saludable de grado clínico. Me costó muchísimo trabajo encontrar proveedores, pero logré hacer algo muy valioso. Y algo que entendí después de mucho tiempo de tratar de vender fue que el tipo de consumidor de mi producto necesitaba productos altamente personalizados por las alergias alimentarias que tenían. Entonces tuve que sacar todo de las tiendas, o sea, toda esa inversión se pudo haber evitado. Y sin embargo, yo sí hice estudio de mercado, hice focus group, hice validación de mercado, no tienen idea cuánta información y cuánto tiempo dediqué solamente a validar los productos. Pero el mismo mercado me fue cambiando las necesidades. Al estar atenta a esas nuevas necesidades, pude realizar productos sin gluten, keto, etcétera. No solamente productos saludables de grado clínico, sino adaptados a las necesidades que el mismo mercado me fue pautando. ¿A qué voy con esto? A que la retroalimentación del consumidor es vital para no solamente validar un producto o un servicio, hacer los ajustes pertinentes, sino ya después en el mercado estar atento a las oportunidades de negocio que eso nos puede aportar. Pero lo más importante de todo esto fue que en el trayecto fui dándome cuenta de las enormes necesidades que había en ese mercado. Estoy hablando hace 15 años. Ahorita ya están de moda todos los productos keto con azúcar, sin azúcar, libres de lactosa. Hace 15 años eso no sucedía. Y eso, aún ahora todavía, yo dudo mucho de que muchos de estos productos que comunican una cosa, pero que en realidad son otra, puedan entender la responsabilidad que implica realizar productos de esta naturaleza. Haber escuchado al mercado a mí no solamente me ha traído enormes satisfacciones, sino que también enfocó muchísimo los recursos y las estrategias de venta para vender al tipo de consumidor que yo nunca había contemplado y que era el que realmente podía hacer crecer mi negocio, y en el camino yo le estaba aportando valor, porque para mí no eran clientes, eran pacientes que requerían producto personalizado para poder comer un pastel quizá antes de una quimioterapia, o poder comer una galletita después de muchos años de no poder hacerlo porque tenía pacientes que eran celíacos, diabéticos, alérgicos a la caseína y aparte autistas. Entonces, esta validación del mercado no solamente te permite salir al mercado con un producto mínimo viable, que es lo que te garantiza que más o menos puedas estar lanzando algo y poner los recursos para que esto pueda tener un resultado mejor en cuanto a las ventas, sino que te da una retroalimentación sistemática que te permite ajustar el producto, las presentaciones, la etiqueta, subirte obviamente a todas las normativas que en México y en otros países implica el trabajar, por ejemplo, en el ámbito o en el sector agroalimentario, que eso obviamente no es privativo de este sector, sucede en todos los sectores. Entonces, creo que recapitulando lo que hemos visto el día de hoy en este episodio 5, estamos hablando de las aptitudes, o sea, todo lo que yo sé, lo que soy y lo que puedo compartir con el posible prospecto de este producto o servicio, las actitudes que yo tomo y desde dónde vendo para poder modificarlas muy puntualmente y con mucha asertividad, y obviamente partiendo del discernimiento, que es una herramienta estratégica invaluable. Y por último, validar con el mercado no solo el producto mínimo viable,
sino también las posibilidades de escuchar la retroalimentación del consumidor que me va haciendo a lo largo del tiempo cuando va consumiendo mi producto. Eso nos hará, producto o servicio, perdón. Eso nos dará la posibilidad en el corto plazo de ir haciendo las adecuaciones pertinentes para que nuestro producto o servicio pueda sumar más valor de manera sistemática a todo aquello que hacemos. Hasta aquí dejo hoy el podcast de este jueves con el episodio 5 de las ventas poderosas, aptitudes, actitudes y estrategia. Sígueme en mis redes, soy Mo Hernández, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, Instagram y YouTube. Y te invito en este día, que bueno que recuerdo, te invito a un curso de ventas de habilidades directivas y ventas que estaré impartiendo el próximo 13 de noviembre de 6 a 9 de la noche. Que tengas un muy bendecido día y que sigamos transformando personas, organizaciones y sociedades.